este ministerio Blanca Cisneros. El propósito de Conexión Cristiana Radio es de ser de bendición al pueblo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está en vivo, que tengo un programa. Sintonice las 24 horas del día por las redes sociales en Conexión Cristiana Radio 1010 AM y en vivo cada noche de 7 de la noche a 7 de la mañana por la aplicación Family Values Radio 1010am.com por el mundo entero. Bienvenidos a Conexión Cristiana Radio. Al descender el Espíritu Santo sobre el aposento alto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y los pastores José y Sabina Wences, en su programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, proclaman un Cristo de poder que nos da salvación, sanidad, liberación y que viene pronto. Y a esta hora presentamos el programa Viento Recio con los pastores José y Sabina Wences. Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga a cada uno de ustedes de donde quiera que estarán sintonizando esta frecuencia de la radio 1010 AM y a través de las redes. Dios bendiga sus vidas, sus familias y a todos sus seres queridos, y que en esta noche la mano de Dios pueda extenderse en grande bendición para cada uno de los suyos, de donde quiera que ustedes estén a través de estos medios. Queremos invitarle también a los que están cerca de esta zona de esta radio, aquí en Phoenix. Pueden llamar al teléfono en cabina 602-977-1010. Puede dejar sus peticiones para que podamos seguir orando, para que podamos seguir por esas necesidades en la cual clamamos a Dios, las llevamos a nuestros hogares, a nuestros corazones, y sabemos que la oración es muy eficaz y es muy poderosa. La oración ha sido el instrumento más poderoso a través de toda la historia bíblica, como hombres y mujeres han clamado delante de Dios, como Dios les ha respondido, y en esa manera dice también: claman los justos y Jehová les oye. En la oración también podemos encontrar muchas áreas de nuestras vidas que pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas. Muchas áreas de nuestros corazones, transforma el carácter. No nada más pidiéndole a Dios cosas buenas para nosotros, sino que a través de la oración es el hablar con Dios en todo lugar, de donde quiera que andemos. Nosotros nos encomendamos nuestras vidas a Dios y ahí vamos platicando camino al trabajo, camino a casa, camino a la tienda, las preocupaciones. Dice la Escritura: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de los suyos. Y es así donde esa confianza se va afirmando en el pueblo de Dios y también en los creyentes. También debemos orar para que no falte nuestra fe. Qué hermoso y maravilloso es Dios, que a través de su presencia llena toda la tierra. De donde quiera que uno clama, ahí Dios lo oye. Miramos a través de la historia para reafirmar la fe, como Daniel clamó dentro de un foso, como los jóvenes hebreos clamaron dentro de un horno. También, como vemos nosotros, ¿verdad? Jonás clamó a través dentro de un pez, y muchas historias que la Biblia nos narra, en lo cual fueron oídas las oraciones por el plan divino que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Su hermosa familia es un plan maravilloso en el cual Dios quiere mostrar su amor, su misericordia y llenarlo todo. Mas, sin embargo, cada corazón deberá elegir si Dios quiere que forme parte de su vida, de todo lo que usted elija. Es opcional de cada uno de nosotros. Pero vamos a escuchar una alabanza para la honra y gloria de Dios, y también a través del canto podernos edificar, y nuestros hermanos que
también no los conocemos, pero vamos a oír a través de la alabanza y que nuestra fe también se siga alimentando. Amén. Los cielos siempre cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ellos no hay lenguaje ni se escucha su voz, pero sabiduría declaran cada día por orden del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, y sus mandamientos rectos, que alegran el corazón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Guardar tus mandamientos tiene su galardón. Líbrame de soberbia y dame integridad. Los dichos de mi boca sean gratos al Señor, porque Jehová es mi roca, Él es mi fortaleza y es mi redentor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y es para siempre, y sus juicios son verdad y son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que componen estas alabanzas por inspiración del Espíritu Santo, y también que comparten en esos instrumentos, ¿verdad? Como nos traen alegría, gozo y gratitud, también expresamos a través de la música. Nuestro corazón se regocija. Bendición para esos fieles hermanos que se esfuerzan para llevar a través del canto. Gloria al Señor. Vamos a estar también orando por algunas peticiones, que el Señor siga obrando en los corazones de estas personas que han decidido llamar a la radio, traer estas peticiones. Las vamos a llevar con nosotros también para que puedan ser respondidas, y así también Dios pueda seguir obrando en los corazones y la fe de muchos se siga alimentando cada día. Vamos a entrar en este hermoso tema para poder llevarlo a cabo en el transcurso de este tiempo. Se le ha titulado a este tema la decadencia espiritual en el pueblo de Dios. La decadencia espiritual. En la Escritura estamos mirando un lema muy importante que Dios ha movido mi corazón. El lema: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En la cita bíblica Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este peligro que pasó en esta historia que leemos aquí aclara algunos asuntos importantes en lo cual debemos de prestar mucha atención como pueblo de Dios, como creyentes, como hijos de Dios. Y la Escritura nos dice, mi pueblo. Se está refiriendo al pueblo santo de Israel como conocíamos en el Antiguo Testamento. Pero esta palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos, y ahora la vamos a enfocar en nosotros, mi pueblo. Nosotros que hemos decidido a través de la fe tomar este hermoso camino, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y nos estamos afianzando. Camino a la eternidad, estamos llevando a cabo el mismo proceso que pasó el pueblo en el Antiguo Testamento. Las mismas dificultades, las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas tentaciones en las cuales vamos a analizarlas. No son muchas las diferencias, puesto que tenemos que entender y comprender que en el Antiguo Testamento, cuando Jehová ponía sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes para regir al pueblo y consagrarlo y edificarlo y poderlo llevar a las promesas divinas, conocemos que el enemigo estaba al acecho y fue a usar a los pueblos que estaban circunvecinos alrededor del pueblo de Israel. Y hoy no es la misma diferencia, es lo mismo que estamos viviendo. El enemigo es astuto, es como un león rugiente buscando a quien devorar. El mundo está bajo el maligno, pero el pueblo de Dios está bajo la cobertura de él mismo. Pero más sin embargo ha sido astuto en muchas ocasiones, en lo cual podemos mirar nosotros. El trabajo es de engañar a los creyentes, a los que ya están adentro del pueblo de Dios, y volverlos a sacar hacia afuera. El engaño no vendrá espantosamente, sino con astucia, con artimañas del error. Y eso es lo que queremos mirar nosotros, cómo se ha ido metiendo, se ha ido infiltrando dentro del pueblo de Dios. Las controversias actuales que miramos a través de estas fiestas, de estas tradiciones, de estas culturas presentes, es un disturbio que está dentro del pueblo de Dios, tanto pastores como líderes, como evangelistas y ministros de Dios, dialogando, discutiendo, peleando, en lo cual si es a favor o es en contra la tradición, o si es bíblica o si no es bíblica, o si es mandamiento o no es mandamiento, o si es pecado hacer las cosas o no hacerlas. En la determinación de cada uno de nosotros tendremos que afirmarnos en el final de los tiempos. La astucia del enemigo está ahí para poner estos pleitos y riñas entre nosotros mismos, que somos conocedores de la palabra, pero el consejo es no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Porque si somos oidores y no hacedores, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y es aquí donde quiero compartir una historia que Dios traía a mi mente y a mi corazón. Vamos a ver esta historia de un encuentro de dos hombres. Espiritualmente vamos a hablar. En este encuentro, un hombre llevaba cargando una estatua de yeso, adornada, tenía apariencia de hombre. Tenía manos, tenía pies, tenía ojos, tenía orejas, tenía nariz, tenía cabello, y en toda su apariencia no se veía defectos en sí misma. Pero tenía un grande problema, que no hablaba, no caminaba, no oía, no palpaba, no olía, ni tenía vida en sí mismo, pues había sido creada de yeso por manos de hombre. Y este hombre la llevaba cargando en sí mismo. El segundo hombre llevaba cargando un árbol. Y esta semejanza de este árbol no tenía vida, puesto que había sido cortado y había dejado su naturaleza.
Dice que tampoco caminaba, tampoco respiraba, y no tenía pies tampoco, no tenía manos, no veía, estaba muerto en sí. Al verse a sí mismo, uno le dijo al otro, oye, ¿eres creyente? El otro contestó, sí, soy creyente. Le dijo, detente un segundo. He visto y he examinado cuidadosamente lo que cargas. ¿De dónde lo traes y a dónde lo llevas? Le respondió, lo traigo de casa y lo llevo para enseñar a los fieles. Ah, dijo el otro, sorprendido. El segundo dijo, el que cargaba el árbol. No, dijo. No, exclamó. Eso no es bíblico. En la Escritura he leído en Éxodo capítulo 20, 4, 6, que Jehová mandó a todos los creyentes a que no se hiciesen nada para que no cayesen en idolatría, que no adoraran ni al cielo, ni a las estrellas, ni que se hiciesen monumentos, ni que se inclinasen a ellos. También he leído, dijo el hombre, el Salmo 115, 4, 8, que dice que las estatuas tienen manos, tienen pies, tienen oídos, tienen boca, pero no pueden hablar, no pueden caminar, ni tampoco pueden oír. Y le dijo, eso es idolatría. Y le señaló con el dedo, eso no es agradable delante de Dios. Es una imagen de yeso. No puede hablar, no puede caminar. Mira, la llevas cargando. Mira, si tuviese vida en sí mismo, ella pudiese defenderse y pudiese caminar al lado tuyo. Pero no, la Escritura nos manda que eso es idolatría, eso es pecado, eso es abominable delante del Dios del cielo. No puedes cargar eso. El primer hombre se quedó callado y hubo un grande silencio. Y dijo, sí es cierto, tienen la razón. Pero se quedó pensando en sí mismo unos segundos. Después observó detenidamente y sonrió y le dijo, ¡Hey, oyes! Mira lo que tú llevas. Ahora tú dime, ¿de dónde lo traes y a dónde lo llevas? Él contestó, este árbol que yo llevo cargando, lo compré por ahí. ¿Y para dónde lo llevas?, le dijo. Bueno, lo llevé a la casa, observé su apariencia, que era muy hermoso, y me gustó la idea de poderlo llevar a la iglesia a enseñar a los cristianos. Le dijo, es parecido a mí. Yo compré la estatua en un supermercado, la aprecié, la admiré y la llevé a la casa. Pero ahora, mira, similar a ti, la llevo para enseñarla a los creyentes porque me pareció favorable compartir la experiencia que yo tuve con esta imagen. Le dijo, hey, ¿pero por qué me has criticado? ¿Por qué me has juzgado? ¿Por qué me has señalado?, le dijo el primer hombre. Oh, mira, señalaste mi imagen de yeso, que no podía hablar ni caminar, pero veo detenidamente que el árbol que tú cargas, mira, no camina. Lo llevas igual que yo, cargando. Mira, no puede oír tampoco. Mira, no tiene manos tu árbol para que camine al lado tuyo. Ni tampoco tiene manos. Mira, también lo tienes que cargar. Se miraron uno al otro y se quedaron en silencio. Nadie se dijo nada. Se empezaron a examinar a sí mismos y miraron que lo que ellos llevaban era la idolatría consigo mismo. Pero tratándose de excusar entre ellos y queriendo uno de los dos tener la razón, volvían al mismo silencio.
volvían otra vez y se miraban uno al otro y se querían señalar, pero no podían. La conciencia de ambos empezaron a examinar la vida personal de ellos. ¿Cómo yo puedo juzgarte a ti si tú haces lo mismo que yo? Entonces reflexionaron en la Escritura. Dice uno, yo he leído en la palabra que dice que para juzgar al otro tenemos que ver primero la paja y después poder ver la viga que nosotros llevamos. Y le dijo, es cierto, yo te he juzgado, miré la paja que estaba en tu vida, miré y luego critiqué tu estatua de yeso, pero ahora tú me has dicho que es similar este árbol que yo llevo cargando, entonces ahora puedo ver que hay una viga dentro de mí que no me permite ver lo que yo tengo hacia dentro de mí. Me dejé llevar, le dice. Me dejé llevar. Pero el otro le dice, no hay ningún problema. A ambos nos gusta, aunque sabemos que es una mentira, pero mira, se mira muy agradable. Y volvieron a caer en silencio. En eso se aparece una voz en medio de la plática y le dicen, ¿por qué discuten? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué se discriminan a sí mismos? Miren, les dice la voz de astucia, con artimañas del error, aproximándose a tomar ventaja de los dos, puesto que los dos estaban en el mismo diálogo y llevaban sus conciencias no muy limpias. Les dice, mira, nadie ha oído esta plática, nadie los ha escuchado, nadie los ha contradecido. ¿Por qué no cada quien sigue su camino y van a enseñar a sus creyentes? ¿Por qué cada quien nos sigue y lo llevan y lo presentan ante sus creyentes y se dejan de discutir y que los creyentes tomen sus decisiones propias para poder ellos tal vez adorar lo que ustedes presentan? Llévenlo, no hay ningún problema, dijo aquella voz. Parecía muy agradable ante estos dos hombres. Entonces decidieron decir, sí es cierto, cada quien llevamos algo que nos ha sido muy agradable, muy palpable ante nuestra vista, ante nuestros ojos. Y mira, parece muy bonito, muy espléndido. Le dijo aquel que llevaba la estatua, mira, yo la he adornado, le he puesto una vestimenta muy preciosa de diferentes colores, muy llamativos para mis creyentes. Ah, le dijo aquel que llevaba el árbol, entonces puedes enseñarme. Sí, le dice, puedes ponerle una alfombra, puedes abrir sus hojas, sus ramas y llevarlo y ponerle y decorarlo con lo que tú creas que va a llamar la atención. Ah, dijo el del árbol, le pondré lucecitas y así se podrán ver desde muy lejos. Será muy codiciable y no tiene nada de malo. Mis creyentes en la iglesia verán y entonces se deslumbrarán y dirán, mira qué bonito, hacía falta un adorno en la iglesia. Entonces ellos lo llevarán en sus corazones y los llevarán a sus casas y los enseñarán a sus familias. Y así, mira, ve, podremos tener un gran éxito con lo que creemos nosotros y también lo compartiremos con los creyentes. Aplaudió aquella voz y dijo, bravo, así se piensa, así se dice, así se lleva a cabo. Y de repente aquella voz de artimañas que no parecía tener miedo, desapareció y no se escuchó más. Eran los espíritus de duda, los espíritus de mentira que se habían apoderado de aquellos dos hombres en aquel encuentro. Y volvieron a quedar en silencio. Algo pasó en ese encuentro, que un silencio se aparecía de vez en cuando. De repente, entre medio de ellos dos, aparece un hombre caminando
cargando una cruz y pasa por en medio de ellos. Por en medio de aquellos dos hombres que estaban dialogando y que habían llegado a un acuerdo. Aquella voz resonaba en medio de los dos hombres y pasó de largo. Y aquel que llevaba aquella cruz, su destino era el Calvario. Su destino se miraba dolor y sufrimiento. En su rostro y en su vida mostraba amor, pero a la vez cargaba con un sufrimiento. Y su destino no era al lado derecho ni al lado izquierdo. Su destino final era la muerte. Era llegar a ser destinado en un propósito establecido en lo eterno. Iba camino a su propia muerte. Ese era el objetivo principal. Ese era el objetivo de llegar a la muerte para poder él dar vida. El camino a salvar a la humanidad. En su corazón refleja un mandamiento del Padre por causa del pecado de la humanidad, llevando consigo un plan divino, lleno de amor, mostrando misericordia, dando esperanza al perdido, alumbrando las tinieblas y llevando consigo el pecado de los hombres, caminándolo y alumbrando sus conciencias a la eternidad, haciendo ver a los hombres sus pecados, sus faltas, sus errores. La voz resonante de aquel hombre dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. El que esté muerto vivirá. Yo salvo al cautivo, le doy vida y lo liberto. Yo doy vida al que está muerto. Soy la voz de aquel que me envió para salvar la humanidad. Síganme, dijo aquella voz. Pero el que quiera seguirme tendrá que negarse a sí mismo. Tendrá que dejar sus creencias. Tendrá que dejar esa idolatría que lleva cargando. Tendrá que dejar lo que uno y el otro lleva cargando. Y le dice aquella voz: tendrás que dejar las estatuas de yeso. Y al otro le dice: tendrás que dejar tu árbol cargando. Hay una cruz que debes tomar para seguirme. Pero recordemos aquella voz que había llegado en el diálogo de los hombres. La mentira y la astucia se había apoderado de sus mentes en la plática. Y habían sido conscientes de esa voz, porque los había premiado de lo que se habían determinado a hacer. Aquellos hombres se miraron a sí mismos y empezaron a burlarse de aquel que cargaba la cruz. Y cada uno se burló y se miró y decidieron seguir su camino. Los dos eran creyentes, pero se habían negado a sí mismos. Se perdieron, se extraviaron, cada quien se fue por su camino, cegados por la insensatez y cegados por la necedad de aquella voz que habían oído primero. Cuando la verdad había pasado por en medio de ellos, amaron más la mentira. Cuando la luz vino y pasó por en medio de la plática de aquel encuentro de estos hombres, dice que decidieron amar más las tinieblas. Cuando el camino es hacia arriba, estos dos hombres decidieron caminar hacia abajo. Esta voz sigue clamando hoy en día, en esta noche. Y sigue diciendo: ¿quién quiere venir en pos de mí?
Su nombre es Jesús de Nazaret. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es amor, Él es consolador, Él es misericordioso, Él es justicia. Él es el fuego consumidor, pero también fuego que santifica. Él es el juez de toda la tierra. Él es el verbo de Dios. Él es el príncipe de paz. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él pasó por en medio de los diálogos de la raza humana. Él pasó por en medio de la humanidad marcando un camino, un destino. Él dejó establecido en su palabra cosas muy claras, cosas muy palpables, testimonios vivos alrededor del mundo de oír esta voz resonante en los oídos, en los corazones, en las almas de los creyentes en justicia, en amor y en verdad. Todos los que han sido libres del pecado y de las astucias, de las artimañas del enemigo, caminan firmes en la fe, caminan firmes y constantes. Queremos tal vez enfocar un poco quiénes eran estos dos personajes, aunque los que tienen oídos oír para oír, ya digerieron este alimento, ya pensaron, pero hoy a través de los tiempos, estos famosos árboles vienen en decadencia espiritual ante el pueblo de Dios. Cuando Dios no manda hacer algo y el cristiano lo hace, porque ve los demás, es porque quita la mirada del autor y consumador de la fe. Hoy vemos el mismo encuentro entre creyentes con distintos pensamientos de adoración, pero con el mismo corazón, inclinados a la idolatría, inclinados a una tradición que está fuera del concepto escritural, que está fuera del orden canónico, fuera de las promesas divinas, fuera de los estatutos y mandamientos. Cuando un pueblo se ha olvidado de la palabra de Dios y ya no se lee, no hay esencia de ella. Y entonces se empieza a titubear. Y entonces empieza la flaqueza espiritual entre el liderazgo que Dios instituyó para su mismo pueblo. Cuando se contricta el Espíritu Santo al ver estas discusiones que no son afirmadas desde lo profundo del corazón con un carácter de vigor, con un carácter de un llamado esencial en la vida del Espíritu Santo, se doblegará a la flaqueza espiritual y será arrastrado por los pensamientos de la conciencia cauterizada. Entonces dará la espalda a aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces empezarán las riñas, los pleitos, las contiendas por diferentes pensamientos, por diferentes conceptos, por hombres naturales y por hombres espirituales. Y estas distracciones de esa voz con astucia, con artimaña, el pueblo se encuentra decayendo constantemente. Todo aquel que se ha desviado de la palabra y quiere concientizar lo que el mundo celebra, se habrá decaído del poder que Cristo ha entregado como un líder. No tendrá el poder para reprender, no tendrá la autoridad para poder llevar a un pueblo ante aquel que murió en la cruz del Calvario. No oirá la voz del Espíritu Santo cuando la Biblia se ha cerrado. Y cuando es más importante perder el tiempo en las redes sociales o en el celular, es donde los hombres de Dios dejaron de inspirarse.
Cuando el llamado se fue cambiado esencial a través de la oración, a través de la consagración, a través de pasar largas y largas horas en la oración y en la comunión con Dios, cuando del cielo bajaban los sermones inspirados por Dios y el pueblo era lleno de su presencia, eso que fue cambiado por seminarios, por institutos, por colegios, por reconocimientos, por aplausos, por elogios. La Biblia nos narra en el monte Sinaí cuando el siervo Moisés subió. Estando en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Su rostro resplandecía. No fue graduado por un título y enseñándolo al pueblo. Bajó con la ley, con los estatutos, con los mandamientos. Un siervo aprobado en la presencia del Señor. Es ahí donde el pueblo se regirá bajo solamente las ordenanzas del cielo, bajo solamente los estatutos, bajo solamente lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo manda, el buen siervo no lo hace, no titubea, no pleitea, sino solamente en la obediencia del Señor camina, en la constancia. Él decide agradar a su Señor. Él decide caminar en esa esperanza y en esa fe ferviente y ardiente. Estamos mirando que cuando se busca agradar a los hombres, se deja de agradar a Dios. Cuando es más importante el qué dirán, entonces viene la flaqueza espiritual. Es ahí donde el pueblo es oprimido. Es ahí donde el pueblo es debilitado en la fe, donde se pierde la conciencia, donde se doblan ante lo que el mundo ofrece. Y estamos mirando en estos últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando el amor está frío, no hay deseos de alabar, no hay deseos de gozarse, no hay deseos de nada. El primero dijo en silencio de los que estaban admirando, tienes la razón. El segundo también dijo, tiene la razón. Cuando se miraron ambos, los dos caminaban en una insensatez y en una idolatría. El primero representaba a aquel que no había tenido un encuentro con Cristo cargando esa estatua de yeso. Todo aquel que ha tenido un encuentro tendrá que verse un cambio, una transformación. Tendrá que verse en la vida de aquel que profesa una fe genuina, una transformación similar a la de Cristo. Entonces el segundo hombre representa a un cristiano limpiado, purificado, lavado con la sangre de Cristo, que Dios lo ha llenado de su presencia y de su Espíritu Santo, y fue un cristiano ferviente en la oración, en la comunión y en la palabra de Dios, y se deleitó delante de su presencia y delante de la congregación. Pero un día vino la voz con artimaña, con mentira, y empezó a degradarlo, y le dijo, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanto ministerio? ¿Para qué tanta iglesia? Entonces los dones, los ministerios empezaron a decaer. Entonces empezó a quitar la mirada de aquel que murió en la cruz del Calvario. Empezó a cerrar la Biblia y empezó a cerrar su conciencia, su entendimiento. Cerró la Biblia y también cerró su corazón. Y cuando Dios había dado un corazón de carne, entonces volvió el corazón de piedra a oprimirlo, a cerrar su mente y su entendimiento, y empezó a voltear hacia atrás, hacia el mundo. Y el mundo se deleitaba en los placeres, entonces fue e hizo lo mismo. Pero no se fue al mundo, se quedó dentro de la iglesia. Es eso lo que estamos mirando dentro del pueblo de Dios, la decadencia espiritual, la flaqueza, donde no se escucha más la palabra de Dios, donde no se escuchan más los sermones, sino solo fábulas religiosas. Eso es lo que está conllevando
llevaban la enseñanza del miércoles. Allí en Facebook, en mi perfil, se encuentra la idolatría del árbol. Ahí está con sus citas bíblicas, su explicación detalladamente desde el Antiguo Testamento, cómo fue pasando por los tiempos y cómo el pueblo se extravió y cómo vino a caer en lo mismo de hoy en día. Usted puede verla, puede entenderla, puede comprenderla si le dice el Espíritu Santo, enséñame de nuevo. Es aquí donde cuando aquel que pasó por en medio de estos hombres no decidieron seguirle, sino que cada quien siguió en sus propios conceptos. No tuvieron arrepentimiento genuino, no decidieron oír la voz de aquel que clamaba y decía que era requerible un cambio, una transformación y negarse a sí mismo. Cada quien caminó con su estatua a su lugar y les enseñó a sus creyentes. Cada quien caminó con su árbol en el lomo y lo metió dentro de la iglesia y le enseñó al pueblo. Hoy muchas familias están en desacuerdo y otros en acuerdo. La Biblia lo es muy claro. Y lo dice que es inclinación hacia la idolatría. Debemos de ser hombres valerosos y mujeres también y volvernos a Dios. En esta enseñanza estamos mirando que cada uno de nosotros deberá volver a la realidad de las cosas. Esa fervilidad que teníamos en el primer amor se acabó, lo dejamos de construir, lo dejamos nosotros de avivar y la llama del Espíritu Santo ahora se ha apagado y ahora tenemos que encenderla de nuevo otra vez. Nos dice así, cuando Jesús cambia una vida, no hay regreso atrás. No debe el cristiano en toda la faz de la tierra regresar hacia atrás. Si su mirada está en el autor y consumador de la fe, no tiene por qué menguar, no tiene por qué flaquear, no tiene por qué inclinarse a lo que el mundo hace. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestros corazones, ella, la palabra viviente, ella nos examinará. Y cuando venemos a la luz de su palabra, entonces reconoceremos que somos faltos delante de aquel que murió en la cruz del Calvario. Mire y escuchemos. Pablo dijo, una cosa hago, olvidando lo pasado, camino hacia adelante. Camino hacia adelante. El apóstol Pedro dijo, en su actitud dejó la cobardía cuando negó a nuestro Señor Jesucristo y después hablaba con poder, hablaba con autoridad. Hubo un cambio, hubo una transformación, lloró lágrimas, se sacudió en la manera de la cobardía espiritual, reconoció su pecado y vemos a un Pedro con poder y autoridad. La Escritura nos habla también de un diácono llamado Esteban. Esteban cuando fue al servicio de las mesas, fue él en su mente querer ser usado y entregó su corazón y vemos que hacía señales, milagros y prodigios en el pueblo. Dios lo llevó en una excelencia por su entrega, por su reconocimiento y su fidelidad. También miramos a Eliseo cuando caminó Elías y le dijo, sígueme. Dice que quitó el arado de las yuntas, lo quemó e hizo leña y degolló los bueyes para no regresar hacia atrás. Y fue caminando detrás de Elías hasta recibir la doble porción de la unción. Estos son los hombres valerosos que cuando los hijos de los profetas le decían, tu Señor quitará, Dios Jehová quitará tu Señor de delante de ti, le decía, calla. Calla, calla, y él seguía con la vista delante de su líder. Él seguía mirando porque quería la doble porción. También miramos a Moisés, que cuando le hace el llamado pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, las deja atrás para ir a liderar a un pueblo de Dios. Mire, siempre hay un cambio, siempre hay una transformación cuando hay un encuentro con Jesús. Abraham dejó a Ur de los Caldeos y fue en busca de las promesas de la tierra prometida. El camino es hacia adelante, hacia la esperanza, en fe, en victoria, con ganas, con esfuerzo, con dedicación. Felipe también estamos mirando nosotros, otro diácono que fue
trabajador en las mesas y ayudando a los necesitados. Su ministerio también fue palpable y visible en el libro de los Hechos, que cuando fue a bautizar al eunuco, el Espíritu lo arrebató en el aire y lo llevó a otro lugar a predicar la palabra. Este evangelista nos deja hechos asombrosos también de que si entregamos nuestra vida en la convicción, en el llamado, seremos usados por Dios. Elías nos deja un grande testimonio, dejando esta tierra y llevado al paraíso, subió en un torbellino con carros de fuego, un hombre que se mantuvo firme, fiel, quien decía: en cuya presencia de Dios estoy. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas inefables que al hombre no le es permitido contar, que solo guardó en su corazón y se deleitaba y decía, olvidemos lo pasado, vamos a lo presente, a lo que está por venir. Esa esperanza debe de volver a nuestros corazones y a nuestras vidas. El apóstol Juan fue llevado en la revelación y vio toda la gloria del Dios Todopoderoso y la comparte con cada uno de nosotros. Estos testimonios nos llevaron a lo sobrenatural. Estos testimonios tenemos que recuperarlos, tenemos que añadirlos a nuestras vidas. Esa espiritualidad, ese fuego, tenemos que avivarlo en nuestros corazones. Deja al mundo que se deleite con ello. Vuélvete líder, pastor, ministro, diácono, evangelista. Vuélvete a la palabra de Dios. Volvamos a tener ese temor de la cruz. Volvamos a cargar la cruz de nuevo. Volvamos a negarnos nosotros mismos. Volvamos a abrir las escrituras otra vez. Volvamos a leer las historias, las promesas, las profecías de estos hombres valerosos. Volvamos otra vez, pastores, a reconocer nuestro pecado. Llevemos otra vez nuestras faltas delante del trono de la gracia. Llevemos otra vez las mentiras, presentarlas delante de Dios, ser honestos, ser leales, reconocer que volvamos a enseñar al pueblo solamente la palabra de Dios. Volvamos a reconstruir el altar de oración. Volvamos a santificarnos. Que el pueblo también se santifique, entonces veremos un avivamiento. Entonces el mundo se doblegará ante aquel que murió en la cruz del Calvario, cuando el mundo vea una esencia de Cristo en nuestros corazones. Aquel que tiene la esperanza, dice Primera de Juan 3:3, se santifica, se purifica como Él es santo. Mi deseo es que Dios bendiga tu vida, tu familia, y que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón, y que el Espíritu Santo no te deje ni dormir, te levante, te inquiete en donde quiera que andes y te lleve al temor de Jehová. Bendición para tu vida de donde quiera que nos veas. Estás en mi corazón. Un abrazo hasta allá. Bendiciones. Le agradecemos su atención y sintonía al programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, ubicada en el 1221 al este de la calle Pima, en Phoenix, Arizona. Sus servicios son martes 7 de la noche, oración, viernes 7